Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos hoy a tratar dentro del programa curricular que concierne a esta asignatura. Nos situamos dentro del bloque 4. Dentro de este bloque 4 de la malla curricular, específicamente vamos a hablar del tema la movilidad humana. Dentro de la movilidad humana encontraremos la migración. Pero antes de entrar a este tema, que es muy importante para la sociedad, para el estudio propio de la población, antes de comenzar, también podemos profundizar un poco qué es la identidad humana, porque antes de hablar de migración, tenemos que conocer nuestras raíces. La identidad cultural, la identidad humana, es aquella que nos caracteriza a nosotros como persona, como nación, como pueblo, como guerreros que somos. Bueno, dentro de este tema vamos a encontrar qué es la migración. Por si acaso, queridos estudiantes, ¿alguien tiene noción de qué es la migración en sí? ¿O tiene nociones, criterios? Yo, A ver, dígame. la migración es cuando uno se va de un lugar a otro. O sea, ¿Ya? digamos, de aquí de Ecuador, quiero viajar hacia otro país. Ya, muy bien. Compañeros, ustedes algo de migración han escuchado, han leído, especialmente en los reportajes de noticias salen mucho. Sería bueno que la problemática que existe en el país, estos desplazamientos, son muy importantes conocerlos diariamente, digan. Bueno, pero la movilidad humana, ¿qué es en sí? La movilidad humana, ¿por qué se da? ¿Cuáles son sus causas, el origen, el comportamiento del ser humano para que esto se lleve a cabo? La migración, ¿qué es la movilidad humana? Es sin duda el desplazamiento que el hombre da, que el hombre por motivos familiares, por busca de trabajo, por mejores días, por problemas económicos, problemas en la familia y en sí muchas políticas que también se han dado por parte en el país. Dentro también encontramos algunos estereotipos, algunos mitos en relación a la movilidad humana. Muchas veces se dice que, citamos un ejemplo, si un ecuatoriano va a Estados Unidos, de manera general se dice de que no le va a ir bien, de que va a buscar drogas, va a buscar juntarse con malas compañías. Son formas de pensar del hombre, son estereotipos. También se dice de que no sabemos si realmente el ser humano o la persona que migra va a encontrar trabajo, va a poder sustentarse, a desarrollarse como persona. No sabemos si realmente le va a ir bien. No sabemos si va a regresar al país de origen, a su propio país de origen. Son causas muy importantes que el hombre debe estudiar y comprender, porque son varios motivos y necesidades por la cual él lo hace. Y estos son formas de pensar de que el hombre establece en sus pensamientos, en sus ideologías. Sin duda que también algunos de los mitos de la movilidad humana se dice de que el hombre en otros países sirve también como mano de obra. La mano de obra dinamiza la producción en el país donde él busca trabajo. Es muy bueno de que el hombre emprenda proyectos, trabajos, para que pueda desarrollarse a futuro. También encontramos la movilidad como ejercicio de libertad.
Cuando hablamos de ejercicio de libertad dentro de la migración, el ser humano tiene la potestad de sentirse, de tomar sus decisiones, de buscar un futuro mejor, de buscar mejores calidad de vida, buscar que sus hijos prosperen, traer dinero al país para poder desarrollarse. Pero muchas de las causas para que se dé esta movilidad humana, me gustaría que ustedes también acoten. ¿Saben cuáles son las causas posibles a que el hombre emigre a otro país? ¿Alguien tiene una noción? Por trabajo. Por trabajo. ¿Por qué más? Falta de trabajo. Por la familia. Buscar un futuro mejor. Para salir adelante. Son muchos factores. Recordemos que en nuestro país, en la presidencia cuando nuestro país llegó a un estado dolarizado, muchas personas se trasladaron y emigraron de Ecuador a Estados Unidos, a España, a Colombia, a países europeos, a Italia. ¿Pero por qué se dio esto? Porque nuestro país entró a un periodo donde nuestra moneda fue devaluada. El sucre perdió todo su rendimiento económico y nuestro país entró en una crisis económica. Esto motivó y fue la fuente importante para que el ser humano emigre a otro país. Y no solo con ello, trajo muchas consecuencias. ¿Me podrían ayudar con esas consecuencias? Una de ellas fue que una vez que el hombre, pilar fundamental de la familia, se fue de la casa a otro país, ¿qué quedó en la familia? Destrucción de la familia, separación de hogares, hijos huérfanos. Y sabemos el estado emocional también de aquellas familias. Un niño sin su padre, ¿cómo se va a desarrollar? Familias destruidas, ¿cómo piensan progresar? Entonces, sufrió la familia, sufrió también el Estado. La economía fue muy mala para aquel entonces. Para ello, sería bueno establecer equilibrios, políticas de estados. Podemos citar que en la actualidad nuestro gobierno ecuatoriano podría establecer políticas muy buenas para que los migrantes puedan regresar al país. ¿Ustedes conocen algunas de estas políticas que se han desarrollado en el país? A través de la tele, a través de la radio, a través de la prensa. ¿Conocen alguna? Bueno, les menciono uno que es muy importante. El gobierno ha establecido de que los migrantes retornados puedan aferrarse a un plan o a una estrategia de acción, estableciendo que si son reportados de otros países, puedan ubicarse a nuevas vacantes que el gobierno ofrece, nuevos puestos de trabajo. Y también pueden acceder a tierras, a recursos que a través de las políticas de estados el gobierno le ofrece a aquellas personas, inmigrantes. Bueno, continuando, dentro de la migración encontramos también varios modelos o tipos de movilidad humana. ¿Conocen algunos ustedes? Hablando de la migración. Encontramos tanto una migración interna como una externa. ¿Alguien sabe qué es la migración interna? ¿Qué es la migración interna? La migración interna es cuando una persona se va a otro lugar, como a la casa de una familia. Fuera del país.
¿Y la migración interna? Es Es cuando lo que se mueve a otro lugar. La pero migración en el mismo en país. el mismo país. Sí. Exactamente, la migración externa es la donde el hombre se desplaza fuera de su provincia, fuera de su país, ya sea por motivos. ¿Cuáles serían estos motivos para que el hombre se desplace? Por trabajo, economía, progreso, vacaciones, deporte, salud. Muchas veces los médicos te dicen, váyase a tal país para que se destrese, por vacaciones, por salud. ¿Qué es lo que a veces te recomienda el doctor en ciertos casos? La migración interna, ¿dónde más se desarrolla? Sabemos que es dentro del país, pero ¿en qué parte del país? Yo podría decir que es en el campo. ¿Pero por qué sería en el campo, según ustedes? Porque ahí no corre tanto peligro. No hay tanta actividad industrial, comercial, de producción, pero sí hay la actividad agrícola. Pero esta actividad agrícola requiere de la industrialización que está en la zona urbana. Recordemos que el campo es la zona rural, que muchas veces carece de servicios básicos, de servicios tecnológicos, de servicios que son muy habitables para el desarrollo del ser humano y la persona. Vemos y conocemos, por acá, vemos y conocemos de que los campesinos, nuestros aborígenes, trabajaron mucho la tierra, mucho el cultivo, sembrando, cosechando. Pero en la actualidad, los campos, la actividad agrícola ha perdido su importancia, ha perdido ese realce que antiguamente tenía. Entonces vemos que en las zonas urbanas, empresas como Coca-Cola, empresas como la leche, diferentes tipos de leche con sus procesamientos, encontramos empresas del Universal, encontramos multinacionales y encontramos un desarrollo turístico muy avanzado dentro de la zona urbana, que esto hace de que el hombre ponga sus ojos en empresas, en centros comerciales, en actividades a desarrollarse en mercado. Son actividades muy importantes que el hombre desarrolla en esa actividad. Muchachos jóvenes, me gustaría también acotar que como antecedente sería muy bueno que conozcamos cómo fue la historia de la movilidad humana. ¿Alguien tiene noción de cómo fue esa historia de la movilidad humana, de la migración? Hablando de los inicios de las sociedades. Pero hablamos un poco de la historia de las sociedades. De las sociedades. Es la de... Bueno, les explico. La historia menciona de que del proceso de la humanidad fueron por etapas. Desde la época de piedra, llegando a una edad antigua, media, moderna y contemporánea, que es la que actual estamos. Pero ¿cómo fue este desplazamiento, esta historia? ¿Qué nos menciona la historia? ¿Qué nos dice la sociedad? ¿Qué mencionan los autores, los grandes científicos? ¿Cómo fue el hombre de aquel entonces? ¿Cómo fue este tipo de desplazamiento de un lugar al otro? ¿Alguien tiene criterios? Bueno, les explico. Como les decía, ¿cómo fue esta historia del desplazamiento de la movilidad humana? ¿Qué nos mencionan muchos autores a través de la historia? Compañera, ¿usted tiene algún criterio en relación a esto? Bueno, ese fue un punto muy importante porque recordemos que
nuestros antecesores, menciona la historia de que el hombre proviene del África, del continente africano. Cuando hubo este periodo de glaciación, donde todo el estrecho de Bering, la parte que todo el año permanece en estado líquida, se congeló por medio de estas glaciaciones, entonces permitió la migración del hombre de ese continente al continente europeo y al continente americano. Como tú lo decías, motivos también como los alimentos fueron muy importantes, porque recordemos que si los animales que estaban dentro del continente africano se desplazaron por medio de este estrecho de Bering, que ya estaba congelado, y el hombre podía caminar por estos senderos, entonces el hombre, en busca de estos alimentos, también cruzó este estrecho. Entonces vemos que luego la historia nos menciona de que hubo muchas razas, la diversidad cultural, la diversidad etnológica, la diversidad lingüística, el color de la raza de piel. Vemos muchos aspectos que identifican a la persona, muchos aspectos nacionales dentro del ser humano. Bueno, muchachos, me gustaría que si tienen alguna duda, inconveniente o algún aporte que aportar, que alcen la mano y me lo expliquen. ¿Tienen algo que preguntar? ¿Causas, consecuencias? Para mí todo entendido. ¿Ustedes comprendieron? Sí. Bueno, vamos a proseguir a hacer un pequeño, digamos una pequeña lección, una pequeña evaluación para ver cómo han atendido la clase, cómo han percatado esta información, ¿sí? Sería muy bueno que la analicen y la discutan, que es lo más importante de todo esto. Recordemos de que sería bueno que el aprendizaje sea bien a través de estos esquemas evaluativos, poder comprender un poquito más el significado del tema. Entonces, por favor, aquí vamos a anotar las preguntas y a desarrollarlas de manera consecutiva. Por favor, pongan el nombre, la fecha y pongan como tema principal las migraciones, ¿sí? Por favor. Sí. Muy bien, el nombre, la fecha y el tema, que es muy importante que pongan eso, ¿sí? ¿Ya? Me avisan cuando ya han escrito para poder hacer una pequeña evaluación sencilla, rápida, para ver el nivel de conocimiento que han captado. Sería muy bueno que hagan eso. ¿Qué entienden ustedes por movilidad humana? Primera pregunta. ¿Qué es la migración humana? ¿Qué es la migración humana? Primera pregunta. ¿Qué es la migración humana? Siguiendo. Escriba ¿cuántos tipos de migraciones existen? ¿Cuántos tipos de migración existen? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las causas de la migración? ¿Cuáles son las causas de la migración? ¿Qué entienden No, esperen. Vamos a escribir otra pregunta que es ¿desde dónde? A ver, en la historia, según muchos autores,
¿De dónde proviene el hombre? ¿De dónde proviene el hombre? Y la última, más sencilla. En 3 palabras, describa la movilidad humana. Recuerden estos temas en relación a las preguntas que les expliqué. Realicen. Cuando terminan me las pasan, ¿vale? Sí, muy bien, excelente, ya terminaron. Ya. Entonces ya. ¿Terminaron? No, es que te hago una pregunta. Ya. Ya está. Si ya terminaron para recoger. Ya respondí todas porque se ha ido. Ahora sí, por favor presten atención acá. Para culminar nuestro tema en estudio, la migración, que dentro de la migración encontramos la movilidad humana, me gustaría hacerles una pequeña retroalimentación del tema que hemos tratado. La movilidad humana es un desplazamiento voluntario o involuntario que realiza el hombre y que a través de la historia muchos autores lo mencionan, desde la aparición del hombre en la tierra hasta la actualidad. Sabemos que son muchas las causas para que el hombre llegue a este desplazamiento. Puede ser de una forma estacionaria, de una forma permanente, de forma muy corta. Son algunos tipos de movilidad. Pero también, pongamos un ejemplo, en el caso de Colombia. Conocemos el gran conflicto que el país colombiano vive y que a través del tiempo ha podido solucionar, como fue la guerrilla de las FARC. ¿Qué provocó esto? Muchas muertes, destrucción de familias, provocó el desplazamiento obligatorio de la sociedad por las causas de la guerra. También tenemos que tomar en cuenta que la movilidad humana, la historia lo menciona como un factor que el hombre lo ha venido desarrollando a través del tiempo. Y
que es un tema muy importante de estudio por diversos factores que en él se desarrollan. Me gustaría saber que si tienen alguna pregunta, esperando de que esta clase les haya gustado, hayan aprendido, se hayan capacitado un poco más de los conocimientos que ya hayan tenido. Me alegra mucho haber compartido con ustedes, haber relacionado y haber interactuado, que es lo más importante, que es lo que realmente queremos, esa interacción tanto de ustedes como la nuestra. Entonces, aprendamos que son conocimientos muy importantes que la historia nos menciona, que debemos conocer y que son factores muy importantes para el desarrollo de un país. Entonces, muchas gracias y espero les haya gustado esta clase.